buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Buenos días, residentes. Mi nombre es Eliana Bonilla y a continuación daremos continuidad a nuestro seminario de abdomen, donde vamos a precisar en detalle las maniobras a ejecutar en el examen físico para evaluar de esta manera hígado, vesícula biliar, vaso y riñones. Muy bien, para ello es preciso tener en cuenta la siguiente información, y es que en las personas con un hábito longilíneo, el hígado se va a ubicar más vertical y hacia abajo. Va a ser más factible su palpación tanto en el extremo derecho como en la región epigástrica. Lo contrario va a ocurrir en las personas con un hábito previlíneo, donde su cara superior se va a proyectar por detrás, a la altura del vértice de la escápula y por delante en la línea hemiclavicular, a la altura de la quinta costilla. Muy bien, sabiendo esto, podemos abordar las diferentes maniobras y la primera de ellas es la palpación monomanual o simple. Para realizarla, como podemos observar en la imagen, el médico sentado a la derecha del paciente mirando hacia él con la mano derecha algo oblicua y el talón de dicha mano apoyado, se va a palpar suavemente con los pulpejos, hundiendo levemente la mano desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba, por fuera de los músculos rectoabdominales sobre la línea hemiclavicular. Si no se encuentra de esta manera el borde, al llegar al reborde costal, se le va a pedir al paciente que realice una inspiración profunda, de manera que el hígado pueda descender y sea posible de esta manera palpar. Es necesario, y tener esto siempre presente, que debemos continuar palpando hacia el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ya que en caso contrario se van a pasar por alto tumoraciones exclusivas del lóbulo izquierdo. Muy bien, en ocasiones vamos a percibir un aumento en la tensión, pero no vamos a encontrar el borde, y a la inspiración profunda, hundiendo un poco más los dedos, se va a sentir algo de mayor consistencia debajo de los dedos, que no puede retenerse a la expiración precisamente. Este es el hallazgo más frecuente de lo que llamamos hígado basculado. En todos los casos mencionados anteriormente, debemos tratar de establecer y tener esto siempre en cuenta. Debemos mencionar si el borde hepático es romo o agudo, si es doloroso, y debemos precisar las características de la superficie hepática. Muy bien, pasando a la siguiente maniobra, tenemos la maniobra monomanual del hígado con mano en cuchara. En ella, el examinador a la derecha del paciente va a colocar su mano derecha en forma transversal al borde hepático con los dedos flexionados en forma precisamente de cuchara. Se va a presionar suavemente debajo del reborde costal mientras se le indica al paciente que realice una inspiración profunda. Los pulpejos de los dedos posteriormente van a percibir de esta manera el reborde hepático. Muy bien, la siguiente maniobra es la maniobra bimanual o maniobra de Schauffer. Palpación bimanual o maniobra de Schauffer. En ella vamos a colocar los dedos índice y medio en la mano izquierda, en el ángulo de la mano izquierda en el ángulo costomuscular derecho. Debemos recordar que este ángulo costomuscular está formado por las dos últimas costillas y el borde externo de los músculos lumbares. En esta única zona de presibre o zona útil, la mano posterior, como lo podemos observar en la imagen, efectúa una serie de impulsos hacia arriba por flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, justo después de la inspiración, que permite a la mano derecha, la cual va a estar colocada como en la palpación monomanual simple, es decir, de plano adelante, le va a permitir a ella en forma pasiva percibir con los pulpejos de los dedos el borde hepático. Es lo que bien llamamos el peloteo hepático. Muy bien, la siguiente maniobra es la maniobra de palpación bimanual, también llamada maniobra de Hilbert. En ella el médico va a estar ubicado a la derecha del paciente mirando hacia sus pies con las manos unidas por los pulpejos de los dedos índice y medio y los talones hacia afuera, como lo podemos observar en la imagen, formando de esta manera un ángulo recto. La mano derecha se ubica paralela y la izquierda perpendicular al reborde costal. Se asciende desde la fosa ilíaca derecha en busca del borde hepático con movimientos de flexión metacarpofalángicas. Al acercarse al reborde costal se le va a solicitar al paciente que respire profundamente y el borde hepático posterior a ello va a ser percibido por los pulpejos de los dedos de la mano izquierda y el borde radial del índice derecho. Esta maniobra nos va a resultar útil cuando estamos en presencia de hígados blandos,
como puede ser el hígado graso. Muy bien, en la siguiente maniobra tenemos la palpación de enganche de Matthew. Esta maniobra es la más utilizada por su facilidad, ya que en ella vamos a palpar el hígado como si palpáramos nuestro hígado propio. Vamos a colocar las manos con los dedos unidos por los medios y levemente curvos, como lo observamos allí, con los índices superpuestos. Esto es muy importante, de manera que los pulpejos de los 3 últimos dedos de ambas manos formen una recta paralela al reborde costal. El médico, que va a estar sentado o a la derecha del paciente o de pie a la derecha del paciente, va a estar mirando a la dirección de sus pies y comienza la palpación desde la fosa ilíaca derecha con movimiento de enganche en dirección hacia el hombro. Al llegar cerca del reborde costal se le va a solicitar al paciente que realice una inspiración profunda. Muy bien, es preciso y muy importante mencionar la percusión del hígado. ¿Cuál es la finalidad de ella? Es determinar el límite superior hepático, el cual es imprescindible para poder establecer el tamaño del hígado. La percusión se va a efectuar sobre la línea medioclavicular desde arriba hacia abajo con cierta intensidad. El límite superior debemos recordar que se encuentra por delante a la altura del borde inferior de la quinta costilla, que corresponde al inicio de la matriz hepática, como sabemos. Normalmente la distancia entre el límite superior percutorio y el borde inferior palpatorio es de 9 a 12 centímetros. Si bien podemos decir que existe cierta correlación entre el tamaño hepático estimado con esta maniobra y el real obtenido mediante una ecografía, debemos siempre tener presente que una distancia mayor a 12 centímetros es indicativo de hepatomegalia. Muy bien, asimismo recordar que toda vez que el diafragma esté elevado, ya sea por una parálisis o atelectasia, o bien exista un derrame, el límite superior del hígado se encontrará más alto. Asimismo, debemos recordar que la matidez hepática va a desaparecer por la interposición de aire en la perforación de una víscera hueca. Ello es lo que llamamos el signo de Joubert, mientras que de modo muy característico en la interposición del colon transverso por delante es lo que llamamos el signo de Chilaiditi. Muy bien, vamos a observar ahora las diferentes características o hallazgos que podemos evidenciar en el hígado, y esto va a ser muy importante también. Antes de ello debemos recordar que el hecho de que el hígado se palpe no es sinónimo de una hepatomegalia, ya que normalmente el hígado puede palparse en inspiración profunda hasta 3 centímetros por debajo del reborde costal. También es frecuente que el hígado fijo en su parte posterior por el ligamento coronario bascule hacia abajo y el borde anteroinferior descienda y se separe de la pared. En esta circunstancia se palpará a más de 3 centímetros, pero podrá insinuarse en los dedos debajo del reborde costal, llevarse hacia arriba con la maniobra del enganche de Matthew y su altura por percusión no sobrepasará los 12 centímetros. Muy bien, a continuación observaremos en detalle aquellos hallazgos que serán frecuentes si estamos en presencia de un hígado palpable y que por supuesto se deben precisar en nuestra historia clínica. Para ello tenemos en primer lugar la forma. En la forma podemos decir que el hígado suele estar uniformemente agrandado de tamaño. Sin embargo, a veces se palpa un agrandamiento localizado. Este puede ser debido a un tumor, a un absceso o incluso a un quiste. Debemos recordar que una tumoración hepática se desplaza ampliamente con la respiración y no puede ser retenida en la expiración. En cuanto a la superficie, debemos mencionar que la superficie del hígado por lo general es lisa. A veces puede palparse múltiples nódulos causados por una metástasis o una cirrosis macronodular. Se debe ser en este punto muy cauteloso, ya que puede haber una fácil confusión con lo que se puede evidenciar, se puede confundir con la grasa subcutánea. Muy bien. En cuanto al borde, el borde del hígado normalmente es agudo. Todo aumento del contenido hepático, sea por congestión sanguínea, por bilis, por inflamación amiloidea, etcétera,
A la par de aumentar el tamaño del hígado, transforma también el borde en romo y también, por supuesto, aumentar su consistencia. Esto lo debemos tener muy presente. En cuanto a la consistencia, debemos recordar que en la cirrosis con la fibrosis y retracción, el hígado también va a aumentar la consistencia, pero el borde se va a mantener cortante. Debemos hacer aquí un pequeño diagnóstico diferencial y es recordar que en la infiltración tumoral difusa la consistencia va a estar muy aumentada, lo que llamamos como pétrea. A veces el hígado aparece como encastrado en su celda. Por el contrario, en el hígado graso, el cual es una patología muy frecuente, la consistencia estará disminuida. Muy raras veces se va a encontrar que el borde a la altura de la vesícula sobresale hacia abajo y puede disminuirla por la presencia del llamado lóbulo de Riedel, el cual es congénito. Sin embargo, esta confusión se va a evitar porque este lóbulo también tiene borde y no puede desplazarse en sentido lateral. Muy bien, en cuanto al dolor, debemos saber que toda vez que la cápsula de Gleason se distiende en forma aguda, va a aparecer un dolor espontáneo y también va a estar presente en la palpación. Esto va a ocurrir de manera difusa, sobre todo en la insuficiencia cardíaca derecha aguda y en algunas hepatitis agudas. En este último caso, a veces adquiere suficiente intensidad como para hacer pensar en un primer momento en un cólico hepático por litiasis colideosiana. Sin embargo, cuando la palpación del hígado despierta dolor en un solo punto, se debe considerar inmediatamente la existencia de un absceso o un tumor que está invadiendo la cápsula. Muy bien, a continuación vamos a observar un pequeño diagnóstico diferencial en caso de estar en presencia de un hígado palpable. Y para ello debemos mencionar antes ciertos puntos claves que nos van a ayudar a orientar a dicho diagnóstico. Y estos son, por ejemplo, que en la insuficiencia cardíaca derecha es clásico encontrar hepatomegalia difusa, es decir, una superficie lisa. El borde va a estar romo y doloroso. Esto nos va a ser indicativo de un hígado congestivo. También en este caso, la presión sobre la superficie del hígado puede mostrar un aumento de la distensión yugular, lo cual vamos a estar en presencia de un reflejo hepatoyugular. Asimismo, si la insuficiencia cardíaca derecha mejora y empeora en los días sucesivos, puede encontrarse variaciones del tamaño hepático, estando en presencia de un hígado en acordeón. Y por último, en la insuficiencia tricuspidia grave, existe junto a un pulso venoso positivo un latido hepático palpable que se precisa colocando la mano izquierda sobre los últimos espacios intercostales y la derecha presionando suavemente el hígado. Asimismo, es importante recordar que no basta con señalar solamente que el hígado sea palpable. Debemos analizar además si se trata de un hígado normal, un hígado basculado o bien de una verdadera hepatomegalia. En este caso siempre se debe considerar lo que mencionamos anteriormente: la forma, la superficie, el borde, la consistencia y si hay o no presencia de dolor. Debemos recordar asimismo, en caso de ascitis de mediana magnitud y hepatomegalia, vamos a encontrar el signo del témpano. Él es muy característico. ¿Cómo vamos a buscar el signo del témpano? Se van a colocar los dedos en punta verticales y se va a imprimir bruscas depresiones a la pared abdominal, teniendo la sensación de atravesar una capa líquida y empujar la superficie del hígado, que luego de descender rebota golpeando secundariamente los dedos. Aquí estaremos en presencia del signo del témpano. Muy bien, ahora sí veremos el diagnóstico diferencial estando en presencia de un hígado palpable. Muy bien, debemos saber que si el hígado es palpable y mide menos de 3 centímetros en inspiración profunda teniendo características normales, estaremos en presencia de un hígado normal. Si por el contrario este mide más de 3 centímetros en inspiración profunda, se deja insinuar los dedos bajo el reborde costal, es reducible a su celda y es menor o igual a 12 centímetros por percusión. Si todo esto es afirmativo, estamos en presencia de un hígado basculado, como ya lo vimos anteriormente. Si esto es negativo,
estaremos en presencia probablemente de una hepatomegalia. Debemos indagar ahora si la hepatomegalia es localizada o si es difusa. Si ella es localizada, estaremos en presencia de un cáncer, de un quiste o de un absceso. Por el contrario, si ella es difusa, debemos indagar sobre su consistencia, el dolor, el borde y la superficie. En cuanto a su consistencia, si la consistencia es disminuida, estaremos en presencia de un hígado graso, como lo podemos observar allí. Si la consistencia es aumentada, estaremos en presencia de cirrosis, almacenamiento, insuficiencia neoplásica o pétrea, éstasis biliar o insuficiencia cardíaca derecha. En cuanto al dolor, si hay presencia de dolor, podemos estar nuestro paciente puede estar presentando insuficiencia cardíaca derecha, hepatitis aguda o colestasis aguda. En cuanto al borde, si el borde es romo, podemos estar en presencia de una insuficiencia cardíaca derecha, mientras que si es filoso, podemos estar en presencia de cirrosis. En cuanto a la superficie, si es irregular, podemos estar en presencia de metástasis o cirrosis macronodular, mientras que si ella es lisa, podemos tener otras causas de hepatomegalia. Esto es muy importante ya que nos va a orientar en cuanto a nuestro diagnóstico siempre y cuando partiendo que nuestro hígado sea un hígado palpable. Muy bien, a continuación observaremos un poco las maniobras a ejecutar en cuanto a la vesícula biliar. Es importante mencionar que antes de palpar la vesícula se debe mirar con luz oblicua tratando de observar si hay una formación ovoide que desciende detalladamente en la inspiración, ya que en vesícula biliar a veces la vesícula se ve mejor de lo que se palpa. Para palpar la vesícula vamos a utilizar las mismas maniobras que para palpar hígado. En caso de que se palpe, hay que buscar su movilidad, que es amplia en sentido lateral, y debemos apreciar el grado de sensibilidad de dicha vesícula. Muy bien, para ello es preciso mencionar una maniobra muy importante y característica en vesícula biliar, que es la maniobra de Murphy. Ella siempre nos va a servir para buscar el dolor vesicular. ¿Y cómo la realizamos? Ella consiste en abrazar con ambas manos, como lo podemos observar en la imagen, los dos hipocondrios y presionar suavemente con los pulgares debajo de las costillas en la unión con el borde externo del músculo recto anterior. Posterior a ello le vamos a indicar al paciente que realice una inspiración profunda y la maniobra es positiva, es decir, vamos a estar en presencia del signo de Murphy cuando el paciente refiere dolor o interrumpe la maniobra en inspiración. Solo algunos pacientes con patología vesicular, es decir, litiasis, presentará este signo. Sin embargo, su hallazgo es mucho más sugestivo y característico en inflamación, como lo podemos observar en una colecistitis. Muy bien. En cuanto a la interpretación de los hallazgos, debemos saber que es importante recordar que la vesícula normal sobrepasa el borde hepático solo en alrededor de la mitad de las personas, por lo que en ocasiones, a pesar de que la vesícula está distendida, puede no palparse simplemente por no llegar al borde hepático o no encontrarse una formación redonda alejada de él hacia abajo. Cuando se obstruye el conducto cístico, el paciente no se pone ictérico porque la bilis drena hacia el duodeno sin dificultad, pero la vesícula suele distenderse, causando de esta manera una hidropesía vesicular y es dolorosa, causando una colecistitis aguda. En un paciente con colecistitis o pericolecistitis se palpa una masa inflamatoria como un espastamiento difuso sin límites precisos que además suele ser doloroso. En cuanto a la obstrucción coledociana, ella puede producirse en forma aguda por un enclavamiento de un cálculo, causando de esta manera dolor e ictericia obstructiva. O también se puede dar en forma lenta, progresiva e indolora por un tumor de la cabeza del páncreas o por un tumor de la ampolla de Vater. En el primer caso, la vesícula no se distiende porque la litiasis vesicular ha alterado previamente la pared. En el segundo caso, la vesícula se distiende y es indolora junto con una ictericia lenta y progresiva. Es importante
recordar que todo lo anterior mencionado se va a expresar por la ley de Courvoisier-Terrier. Ella nos dice que todo paciente con ictericia progresiva, vesícula palpable no dolorosa, va a presentar el signo de Bar y Pick. Esto nos indica, lo anterior mencionado, que nuestro paciente tiene un tumor en la cabeza del páncreas o de la vía biliar, mientras no se demuestre lo contrario. Muy bien, vamos a continuar con la palpación de vaso. Vamos a abordar lo que es vaso. Para ello debemos mencionar las diferentes maniobras, y la primera de ellas es la palpación en decúbito dorsal del vaso. Muy bien. En ella, con el paciente en decúbito dorsal, el examinador, ubicado a la derecha del mismo, va a palpar desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba e izquierda, con la mano casi plana, como lo podemos observar en la imagen. Se va a hundir suavemente la pared mientras se le solicita al paciente que realice inspiraciones profundas. Muy bien, es muy útil colocar, como vemos allí observado, la mano izquierda en la región lateroinferior izquierda del tórax, levantando y llevando un poco hacia adentro y arriba la parrilla costal. Con el examinador situado a la izquierda del paciente, se realiza igualmente la maniobra del enganche con la técnica monomanual, o también podemos utilizar la técnica bimanual. En ella, la mano izquierda o la mano derecha en posición de cuchara engancha el reborde costal izquierdo. En la forma bimanual, con la otra mano se puede realizar presión sobre la parrilla costal, intentando rechazar el vaso hacia abajo. Muy bien. Posterior a ello tenemos la palpación en decúbito dorsal. Tenemos la variante de Middleton. Ella es muy característica porque consiste en colocar el antebrazo del paciente, como lo observamos en la imagen, flexionado por detrás de la espalda. Luego vamos a ejercer presión sobre las costillas 10 y 12 izquierdas, y esto nos va a producir un igual efecto que produce el puño del examinador colocado en la misma posición. Muy bien, en cuanto a la palpación en decúbito intermedio lateral, tenemos la maniobra de Naegeli. Ella se utiliza cuando no se palpa el vaso o existen dudas sobre la palpación del polo del vaso, porque como pueden notar en la imagen, ella favorece el descenso del vaso. Para ello, el paciente se va a ubicar en decúbito intermedio lateral derecho, es decir, a 45 grados, y el examinador mantiene esta posición sentado sobre la cama, mirando hacia los pies del paciente, en contacto con la espalda, o apoyando su rodilla derecha sobre la cama y contra la región lumbar del paciente. El miembro superior izquierdo del paciente se flexiona sobre el tórax y el derecho va a estar extendido, mientras que el miembro inferior izquierdo va a estar flexionado y el derecho va a estar extendido. La mano derecha del explorador se apoya y desplaza la parrilla costal hacia abajo, mientras que la mano izquierda, colocada en forma de cuchara por debajo del reborde costal, busca el borde en inspiración profunda. Las manos pueden colocarse también en forma invertida y usar la mano derecha en forma de cuchara. Esto sí puede variar en dicha maniobra. Muy bien. Continuando, tenemos la palpación en decúbito intermedio lateral, o la maniobra de Merlo. Ella es similar a la anterior. Se realiza con la mano izquierda, se presiona y se levanta la pared del abdomen desde la fosa ilíaca derecha, mientras que con la mano derecha, colocada en forma de cuchara por debajo del reborde costal, busca el borde en inspiración profunda nuevamente. Esta maniobra es la maniobra de Merlo. Muy bien, en cuanto a la percusión, vamos a tener dos tipos de percusión, ¿sí? Vamos a tener la percusión del espacio de Trau y la percusión con el método de Caster. En cuanto a la percusión del espacio de Trau, debemos saber que el paciente colocado en una posición similar a la utilizada en la maniobra de Naegeli, pero con el brazo izquierdo sobre la cabeza de él mismo.
Esta posición es la que llamamos posición de Schutter, como la podemos observar allí en la parte superior izquierda. Luego de tener a nuestro paciente en esta posición, vamos a percutir suavemente desde arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media y anterior. La matidez hepática casi nunca sobrepasa la línea axilar media y su límite superior está a la altura de la novena costilla. Sin embargo, puede identificarse por percusión un aumento no palpable del tamaño del vaso cuando la matidez percutoria en la línea axilar media izquierda abarca una zona mayor a la comprendida entre la novena y la duodécima costilla. Esto se cuantifica en más de 6 centímetros generalmente. En cuanto a la percusión con el método de Caster, el paciente en decúbito dorsal se percute en el último espacio intercostal sobre la línea axilar anterior, donde vamos a ubicar el punto de Caster. En un examen normal debemos encontrar sonoridad y el hallazgo de matidez en este punto nos va a indicar, por supuesto, esplenomegalia. Muy bien. Interpretación de los hallazgos. Debemos saber que el vaso normal no se palpa, excepto en una circunstancia extraña, por ejemplo la tosis esplénica. La tosis esplénica se observa en algunas mujeres jóvenes y delgadas, también se puede observar en el posparto. Situaciones en las que además de su tamaño normal y consistencia blanda, es posible empujarlo hacia arriba e introducirlo en su celda con facilidad. Para que el vaso se palpe debe estar agrandado de a 2 o 3 veces su volumen, por lo que es un hallazgo casi siempre patológico. Sin embargo, en algunos estudios se ha hallado una esplenomegalia en el 2 o el 3% de los pacientes sanos asintomáticos. El vaso se reconoce por su movilidad expiratoria y por tener borde, se palpe o no la escotadura. Muy bien. Vamos a mencionar ahora algunos errores comunes en cuanto a la palpación del vaso. El primer error es no tomar la tensión abdominal, palpar en profundidad o en forma excesivamente superficial, palpar el reborde costal solo en su unión con los músculos rectos y confundir las inserciones del diafragma con el polo del vaso. En este caso es posible seguirlas palpando por debajo del reborde costal hacia adentro y hacia afuera. En cuanto a algunas diferenciaciones entre la palpación del vaso y un tumor renal, podemos mencionar que en la esplenomegalia difícilmente se pueden introducir los dedos por debajo del reborde costal por delante, pero pueden insinuarse por detrás debajo de la duodécima costilla. La movilidad respiratoria va a ser mayor en este caso que en las tumoraciones renales y puede llegar a palparse un borde y a veces sus escotaduras, mientras que en los tumores renales ellos van a ser más redondeados y no van a tener bordes. Es posible la maniobra del peloteo y una tumoración renal es importante recordar que siempre deja el colon transverso por delante y raramente como un marco inferior, raramente lo deja como un marco inferior. Sin embargo, en la esplenomegalia este siempre va a estar por detrás. Es un signo diferencial allí bastante característico. Muy bien, ya abordaremos lo que es lo último de nuestro punto y es hablar un poco sobre las maniobras que vamos a ejecutar en riñón. Para ello es preciso mencionar que el riñón en ocasiones en pacientes en posición de cúbito dorsal puede observarse abultamientos abdominales que permiten sospechar un agrandamiento renal, ya sea por hidronefrosis, por poliquistosis o cáncer de riñón. Asimismo, una tumoración en el hipogastrio, en especial si existe dolor y alteración del ritmo diurético, nos va a orientar a una retención vesical. Mientras que la presencia en la zona lumbar de signos de inflamación, como puede ser edema, eritema, un aumento local de la temperatura o dolor, constituye una evidencia firme de perinefritis, acceso perirenal, tumor renal accedado o incluso pionefrosis. Muy bien, en cuanto a la palpación del riñón, podemos utilizar
La palpación superficial, ella nos permite reconocer el estado y la tensión de la pared abdominal. Esta puede aumentar en forma difusa por la presencia de ascitis como integrante del síndrome nefrótico, o puede ser localizada en el hipogastrio por retención urinaria vesical o en los flancos por un tumor renal. Sin embargo, la palpación bimanual es el método de elección para examinar el riñón y ella permitirá evaluar sus características. Más detalladamente vamos a utilizar la técnica de Guyon como la observamos allí. En ella el paciente debe estar en decúbito dorsal y el médico en el mismo lado del riñón que se va a palpar. Vamos a utilizar ambas manos. Una va a estar posterior al riñón a palpar. Se va a colocar transversalmente con el extremo de los dedos en el ángulo costomuscular entre la 12ª costilla y la masa muscular lumbar. ¿Por qué allí? Porque este es el punto depresible y que se utiliza de manera alternativa como sostén. Posterior a ello, la mano opuesta anterior va a estar activa, se coloca paralela a la línea media por fuera de los músculos recto anterior del abdomen y se va a palpar avanzando lentamente desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba en busca del riñón, intentando con la yema de los dedos durante la expiración, pues es allí donde disminuye la tensión de la pared abdominal. Muy bien, durante la maniobra, la mano posterior va a deprimir el punto costomuscular en forma intermitente y se intenta acercar al riñón de la mano en cuanto a la mano anterior. Si en esta posición se flexionan bruscamente los dedos de la mano lumbar en el nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, se va a impulsar el órgano en contacto lumbar hacia adelante y se lo persigue con la mano anterior. Esto es lo que llamamos peloteo renal. Muy bien, en condiciones normales, en individuos delgados, se puede palpar el tercio inferior del riñón derecho y el polo inferior del riñón izquierdo. Es característico que tienen consistencia elástica, una localización profunda, el peloteo va a estar presente por contacto lumbar y van a descender en inspiración y ascienden en expiración con fijeza expiratoria. Muy bien, es importante mencionar de esta manera la presencia de los puntos dolorosos, ya que mediante la palpación podemos investigar diferentes puntos dolorosos que ellos van a corresponder a los sitios de emergencia de un nervio o de alguna de sus ramas. Los que se evalúan habitualmente en la cara posterior, como lo podemos observar allí, son el punto costovertebral y el punto costomuscular. Ellos coinciden con la salida del 12º nervio intercostal y la rama perforante posterior de dicho nervio. La presencia de dolor en este punto nos va a ser indicativo de irritación en la cápsula renal y de la región perirrenal. Mientras que en la cara anterior, como lo podemos observar allí en la imagen a la derecha, vamos a tener los puntos ureterales superior, medio e inferior. Ellos van a ser dolorosos cuando existe inflamación. La ubicación de ellos, del punto ureteral superior, se va a ubicar paraumbilical a unos 5 centímetros por fuera del ombligo y coincide con la proyección de la pelvis renal y la unión pielo-ureteral. Mientras que el medio se va a ubicar en la inserción con la línea bilíaca y perpendicular trazada inserción con la línea bilíaca y la perpendicular trazada con la unión de los 2 tercios externos con el tercio interno de la arqueada crural. Y él corresponde al sitio en el que el uréter cruza los vasos umbilicales. Mientras que el punto ureteral inferior se va a investigar por tacto rectal en el hombre y tacto vaginal en la mujer. Él representa el sitio en el que el uréter entra en la vejiga. Muy bien. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la percusión. La percusión es muy importante abordarla en el examen físico de riñón y para ello vamos a realizar la puñopercusión lumbar. Ella se puede realizar con la mano cerrada o con el borde cubital. Normalmente la puñopercusión debe ser indolora. La presencia de dolor nos va a sugerir procesos como
pielonefritis, perinefritis, litiasis urinaria o la presencia de un tumor renal, como lo podemos observar allí en la imagen. Muy bien. Y por último vamos a mencionar un poco sobre la auscultación. La auscultación del abdomen por su cara anterior, es decir, en la zona periumbilical o lumbar, podemos descubrir soplos que pueden sugerir la presencia de estenosis de la arteria renal, sobre todo en pacientes jóvenes o mayores con otras evidencias de enfermedad cardiovascular, cuando además de ello tienen la presencia de hipertensión arterial de reciente comienzo. Muy bien, esto es todo. A continuación les voy a facilitar un video donde vamos a observar en mayor detalle la correcta realización de las maniobras ya mencionadas. Muchas gracias.